Muy buenas tardes, queridos hermanos, sean todos cordialmente bienvenidos a esta tarde de oración. Durante casi ya un año hemos abierto este espacio gracias a nuestro párroco que nos ha hecho esta invitación a la oración. Cuando inició esta pandemia, muchos tuvimos un momento de desconcierto, de temor, de tristeza por no estar con los templos abiertos. Sin embargo, nuestro párroco nos conminó a todos nosotros a continuar en oración. Un momento sin duda alguna triste, porque pues no pudimos celebrar la gran fiesta pues de la Semana Santa, ¿verdad? Y la gran fiesta de la Pascua no fue posible. Hace ya casi un año en que todos nos volvimos una familia, en la que durante un año pasamos muchas cosas, muchas circunstancias que esta pandemia pues nos ha dejado. En lo personal, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por dedicar este tiempo, aproximadamente una hora. Si no mal recuerdo, iniciamos el primer rosario en 40 minutos. Y poco a poco, gracias a la presencia de cada uno de ustedes, este rosario, este ejercicio, fue haciéndose de tiempo un poco más prolongado. Prolongado en el sentido de todas y cada una de las peticiones que en aquel tiempo nos dábamos la ocasión de leer, y que poco a poco se fue amalgamando hasta hacer un rosario, incluso hasta de 2 horas y media, en esas fiestas. Por ejemplo, durante la semana, el mes de María, esas 4 maravillosas semanas donde cada uno de ustedes por medio de los comentarios ponían una rosa hasta completar los santos misterios. Pasamos también por el Sagrado Corazón de Jesús, donde la congregación hizo un esfuerzo por conectarse, a pesar de que muchos no contaban con un celular, no sabían cómo conectarse al rosario. Gracias de verdad a todos ustedes por siempre estar presentes, porque como yo les decía hace unos días, nos volvimos una familia que la Virgen Santísima y nuestro Señor nos ha dado esa oportunidad de serlo. No nos conocemos de manera física, ni siquiera de manera visual, pero nos hemos llegado a entrelazar íntimamente, que sufrimos todos, nos alegramos todos, pero lo más importante, estamos unidos con Dios nuestro Creador, y que gracias a Él y a nuestra Santísima Virgen María hemos abierto este espacio. Por eso en esta tarde quiero agradecerles su presencia, pero ayer les pedí un cirio y una Biblia. Hoy no vamos a tener el rosario habitual. Hoy vamos a tener un momento de reflexión porque, como nos decía el Padre durante la semana, a veces rezamos un Padre Nuestro de manera muy rápida y no lo paladeamos, no lo disfrutamos. Lo hacemos en automático. Realmente a veces no oramos. Es por eso que en esta tarde nos hemos reunido precisamente para saber qué es orar, para saber cómo es orar. Por eso el título del tema de hoy es Silenciar el corazón para escuchar a Dios. Dios nos conmina a encerrarnos en nuestra habitación, pero no hablamos de una habitación de 4 puertas, de 4 paredes.
No hablamos de una habitación material, hablamos de nuestra habitación interior. Esa habitación donde se nos dice: cierra las puertas y únete en oración conmigo. Háblame como si fuera tu mejor amigo. Cuéntame tus planes. Cuéntame tus deseos. Platícame como tu mejor amigo, como lo harías con aquel en el que te reunirías a tomar un café, al que le cuentas tus penas, tus tristezas y tus deseos. No hagas una oración corrida, no la hagas en automático, como si solamente vinieras a cumplir un objetivo. No, esa no es orar. Orar es abrir el corazón. Ábrelo a mí. Con cada una de las palabras más sinceras y más profundas, he sembrado en tu corazón una semilla. ¿Qué has hecho con esa semilla? ¿La has regado como te lo pedí? Así es que vamos a iniciar con esta oración. Y gracias de verdad por prestarme estos minutos, que espero y confío nos sirvan, porque estamos aquí a final de cuentas para aprender. Ustedes y yo estamos para aprender, estamos en ese camino, estamos en ese proceso. Y nosotros, cuando leíamos justamente en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, que leíamos esos días, esas lecturas que tuvimos, donde había demasiada profundidad en cada una de esas lecturas, donde justamente ustedes, al rezar el rosario, también se convierten en misioneros, y nos convertimos todos juntos en misioneros. Cuando les convenía que el rosario lo transmitieran en sus perfiles o invitaran a otra persona, también ustedes se convierten en apóstoles y en discípulos, porque quizá en ese momento, como lo es ahora, muchos de nosotros necesitamos de la oración, necesitamos de la palabra de Dios. Por eso esta semana nos hemos encontrado con textos maravillosos. Por eso yo les pedí la Biblia, para que anoten las citas bíblicas y ustedes en casa más adelante puedan leerlo directamente de la Biblia. Mas antes de ello, vamos a entrar en oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre el día de hoy. Te pedimos que derrames tu gracia para poder adquirir el conocimiento necesario y transmitir estos ejercicios espirituales de Cuaresma a nuestros hermanos, para que seamos capaces de llevar tu mensaje de salvación, principalmente al más necesitado de tu misericordia. Manda tu Espíritu Santo para llegar a buen término y poder lograr así los frutos que deseas de nosotros. Amén. Silenciar el corazón para escuchar a Dios se convierte en un gran reto, sobre todo para este tiempo que estamos viviendo, en el que todo nos demanda rapidez. En un mundo con ruido excesivo y muy pocos momentos de silencio. Teresa de Jesús decía al respecto: cuántas dificultades pone el demonio y cuántos temores a quien quiere seguir a Dios más de cerca. Aquí habría de preguntarnos referente a este texto de Teresa de Jesús, que es muy interesante. ¿Cuántas dificultades pone el demonio
¿Y cuántos temores tenemos los que queremos seguir a Dios muy de cerca? ¿Cuánto tiempo realmente le dedicamos a la oración con Dios? ¿Y cuál es nuestra calidad para encontrarnos con Él? Por otro lado, encontrar a Dios en el silencio se presenta en nuestra vida como una gran oportunidad para encontrarnos también y encontrar a los demás en el ruido abrasador del mundo, donde a veces pareciera que solo existen los problemas, que solamente existen las guerras, que solamente existen los actos de violencia, los actos contra la vida en todas sus manifestaciones. En este extraordinario desorden mundial, ¿también se encuentra Dios? Es necesario habituar al alma. Para ello, hay que hacer un alto. Hay que hacer un alto total y encontrarnos con Él. Como lo narra Santa Teresa de Jesús en sus escritos a sus hijas. Y Santa Teresa nos dice: también Dios anda entre los pucheros, dulces y salados. Teresa hacía esta observación a sus hermanas, que bien vale la pena en el mundo actual en que vivimos. También a Dios lo encontramos en el supermercado, en la carnicería, en el puesto de pan, entre los albañiles y los empleados. Para darnos cuenta que se encuentra presente en cada uno de ustedes, nuestros hermanos, con los que todos los días interactuamos. Tal vez no lo hemos visto o no nos hemos dado a la tarea de observar con detenimiento, porque traemos muchos ruidos interiores que no permiten percibir que Dios siempre camina a nuestro lado y que nunca nos ha dejado solos. Así pues, es necesario hacer un alto en nuestras labores, así como lo hacen ustedes tarde con tarde, y comenzar a observar desde la mirada de Dios justamente a nuestros semejantes. Por eso, duele la ausencia de hermanos que iniciaron junto conmigo este Santo Rosario. 2 hermanas maravillosas que se daban ese tiempo, ese alto, para venir no solamente a rezar un rosario, sino se desbordaba el amor en cada uno de sus comentarios. Amor a nuestra Santísima Virgen y amor a nuestro Dios. No solamente era venir a solicitar, no solamente era el venir a pedir. Y con tristeza a veces noto que cuando no hay rosario, iniciamos con una cantidad de personas que nos ven, que nos escuchan por este medio, y que tal parece que no les interesara lo que se dice, y se retiran. Prefieren los ruidos, prefieren sus labores cotidianas a venir a hacer oración, con todo su corazón y con toda su alma. Debemos de saber, queridos hermanos, incluso percibir el olor de las flores, admirar la caída de la lluvia, escuchar el ruido tan melodioso y armónico del mar y contemplar la creación divina como una manifestación de su gran amor para cada uno de nosotros. Pidamos a Dios que nos ayude a guardar silencio para poderle escuchar y encontrar en nuestro prójimo el amor que cada uno guarda, el amor que cada uno nos tiene. Por eso aquí vienen unas preguntas para ustedes. Medítenlas y contéstenlas.
¿Con cuánta frecuencia nos detenemos a ver a los demás y ver en ellos la presencia de Dios? Sin duda alguna, queridos hermanos, a veces traemos demasiada prisa y no volteamos a ver ni siquiera al que viene al lado en el transporte, el que camina a nuestro lado, incluso hasta el que nos saluda y nos sonríe. Por estar absortos en nuestros problemas, no nos damos esa tarea ni siquiera de descubrir esa sonrisa. Dicen que una sonrisa vale más que 1000 palabras, pero a veces no nos damos el tiempo de verlas. En cada una de las sonrisas, en cada uno de esos ojos de los bebés que van de la mano de sus madres, incluso de los bebés recién nacidos que nos miran, ahí está la presencia de Dios, en esa mirada tan dulce, tan sencilla. Y sin embargo, no me detengo a observarla. Pero no soy yo quien observa a Dios, es Dios quien me observa a través de mí, a través de esos ojos de los bebés. Ellos son lo más parecido a los ángeles. Deberíamos de detenernos y aprender a verlos a los ojos, cara a cara, y responder esa mirada que incluso a veces nos observan con dolor, con tristeza, porque se sienten agobiados por esos momentos tensos en sus problemas, en su vida, y que podemos nosotros romper con una sonrisa. Por eso, cuando yo me despido incluso del rosario, les pido que nunca dejen de sonreír, porque una sonrisa en verdad es Dios en acción. Por eso es que una sonrisa vale más que 1000 palabras. Es algo valioso que Dios nos ha regalado, que es gratis y no nos cobra. Y poder admirar en nuestros hermanos, que en los que sufren, en los que nos miran, en los que extienden la mano por un pan, por una moneda, ver en ellos y descubrir la presencia de Dios. Realmente, hermanos, hacemos silencio y atendemos la manifestación discreta de Dios en lo que vivimos día a día, en la naturaleza, en el hermano, en los acontecimientos. Realmente tenemos mucho ruido en nuestras mentes y quizá tenemos muchos problemas y quizá tenemos muchas peticiones que hacerle a Dios. Pero ni siquiera nos damos tampoco el tiempo de voltear al cielo y observar las nubes, observar el sol. No nos detenemos a escuchar el canto del ave, no nos escuchamos a ver la majestuosidad de la creación, no nos detenemos a ver ni siquiera una hoja tan pequeña de un árbol. Pensamos que de nuestro dolor, nuestros problemas son demasiados, que nos agobian, pero tampoco vemos los problemas en nuestro hermano. Realmente en ocasiones sucede que uno quiere llegar a casa y a veces no escuchar a nadie, porque nos fue mal en el trabajo, porque nos hicieron enojar. Pero no escucho quizá a mi madre, no escucho a mi padre, no escucho a mis hijos, a mis hermanos. Ni siquiera lo que les aconteció o les sucedió en el día. No me detengo, no hago silencio. Pero ahí Dios es donde se manifiesta, en el movimiento del árbol, en el calor que nos abraza y que a veces nos quema el sol, el viento cuando nos golpea el rostro,
el canto de las aves, el abrazo que le podemos prodigar a nuestros padres, a nuestro hijo, el hecho de escucharnos y abrazarlos, escucharlos, cómo les fue, qué fue lo que les sucedió. Pero durante este tiempo de pandemia hemos dejado a un lado esa situación. ¿Por qué? Porque no podemos abrazarlos, ¿verdad? No podemos ir a visitar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Por eso yo les decía, ¿quiénes queremos ser cuando esta pandemia vaya minorando? ¿Qué tipo de ser humano desea ser? ¿Aquel que pretende pensar que nada sucedió en esta pandemia? ¿Que todo sigue igual? ¿Que nada se ha modificado? ¿O el hermano que ha ido aprendiendo que un abrazo se volvió mucho más valioso? Que nuestros padres y nuestra familia que no hemos podido abrazar en mucho tiempo tienen un valor enorme. Que cada una de nuestras oraciones han tomado otra dimensión, porque quizá no sabíamos rezar un rosario y ahora sí lo sabemos. Y que gracias a esas oraciones hemos podido darle lectura a comentarios donde nuestros hermanos, que incluso estaban muy graves por esta enfermedad, han encontrado poco a poco la salud. ¿Se dan cuenta realmente cómo sí sucedieron cosas maravillosas? No estamos exentos, ni estuvimos exentos de perder a seres que realmente amamos con el corazón, y los amamos demasiado, y que hoy día los extrañamos. Por eso no dejemos para mañana lo que se puede hacer hoy. No dejes de decirle a tus seres queridos que los amas, que son valiosos, porque cada vez que lo hagas, ahí justamente se va a manifestar Dios. Dios habla al corazón del hombre en el silencio de la oración y pone las ideas que transformarán el mundo y la vida de los demás. Pero para esto debemos preparar y educar nuestra voluntad y nuestro pensamiento para abrir un espacio para que Dios habite en nosotros. Vamos a leer a continuación esta narración que nos permitirá conocer y aprender la importancia de trabajar en nuestro silencio interior. Se llama Cita con Dios. En un pueblo lejano vivía un hombre anciano que toda su vida había vivido sirviendo en la iglesia local. Siempre oraba y ayunaba y hacía grandes sacrificios. Su mayor sueño era tener una cita con Dios y platicar con Él. Todos los días su discurso era: te suplico que me des una cita para platicar contigo. Ya llevo muchos años a tu servicio y muchas otras peticiones más. Durante muchos años, esa era su oración diaria: pedir una cita con Dios. Cuenta la gente que un día Dios se dignó a hablar con él y Dios le dijo: ve a tu casa con tu familia. Te veré el próximo viernes a las 4 justamente en esta capilla. El hombre salió feliz del lugar gritando a los 4 vientos: Dios me ha dado una cita. Feliz. Y se alejó para su casa, tal como Dios le había indicado. La semana que pasó en casa, esperando que llegara la cita, fue insoportable, pues el hombre solo quería estar encerrado. No salió, no se bañó, le dejaban la comida por un lado de su puerta y a veces ni comía. Siempre estaba de muy mal humor,
pero esperando la cita con Dios. No quería que nadie lo distrajera con pláticas inútiles y sin sentido. Necesitaba estar concentrado para poder platicar con Dios, pues había esperado esto toda su vida. Así pasó el tiempo en completo aburrimiento, hasta que llegó el día de su cita. Se paró y se bañó, se puso sus mejores galas y emprendió su camino a su cita. Justamente al salir a la calle, encontró a una persona sentada en la calle pidiendo limosna. No podía pararse. Siguió de largo. En la cuadra siguiente, encontró varios niños saliendo de la escuela, pero los hizo a un lado como pudo, pues era tanta su prisa que no fuera a ser que por ellos no llegara a su cita. Pasos más adelante, se encontró a una anciana que caminaba lentamente. La tomó del brazo, pero la hizo a un lado. La hizo a un lado del camino para seguir su marcha con rapidez. Hasta que, por fin, llegó a la iglesia donde Dios lo esperaba. Se sentó y duró un buen rato sin recibir respuesta. Él pensó, ¿se le habrá olvidado a Dios la cita? Pero así pasaron días, meses y años, en el que el hombre cayó en una inmensa tristeza al pensar que Dios no lo había escuchado y había olvidado su cita. Un día que se encontraba en la iglesia, después de muchos años de esa petición, volvió a escuchar la voz de Dios. El hombre se paró de golpe y comenzó a reclamarle. Sin embargo, Dios le dijo con voz calmada y amorosa: yo no pude esperar tanto y salí a ti antes de nuestra cita para encontrarte. ¿Recuerdas aquel hombre pidiendo limosna que estaba en la calle? ¿Recuerdas aquellos niños a los que hiciste a un lado para correr? ¿Recuerdas aquella anciana a la que tomaste por el brazo y la hiciste a un lado? En todos ellos estaba yo. En ese instante, el hombre enmudeció, pues comprendió que nunca tuvo un momento de silencio para hacer oración y escuchar a Dios. Nunca lo buscó en sus semejantes. Siempre fue mayor la prisa para llegar a la cita y nunca abrió un espacio para que Dios habitara en él y escuchara su voz. Fuerte la lectura, fuerte. ¿Qué nos dice esta narración? ¿Cuáles son nuestros ruidos interiores que no nos permiten escuchar la voz de Dios? A veces Dios parece esconderse, a veces Dios parece estar ausente, pero siempre vigila. Nunca se aparta de nosotros. Es el ruido interior y el exterior el que no nos permite escucharlo. Por eso de vez en vez y de vez en cuando es necesario apagar el ruido del mundo que perturba y nos aparta de él. Por otro lado, es bueno recordar que a Dios nadie lo ha visto. Sin embargo, algo es cierto, hermanos. Si queremos ver a Dios, lo encontramos en Jesús, en el rostro de la misericordia. Y si queremos ver a Jesús, lo vamos a ver en nuestro prójimo. Sin embargo, esto es algo que en nuestros días es difícil de observar desde nuestro corazón.
pues el ruido y las distracciones son mucho más fuertes. Mucha gente busca a alguien que los escuche y no lo encuentra porque todos se ponen a hablar, incluso cuando deberían escuchar. Otra tanta busca también a alguien que los escuche, pero estamos absortos en nuestro mundo digital, pensando también en nuestros problemas, quizás ahora más agudos porque perdimos el trabajo y estamos pensando cómo pagar nuestras facturas. Quizá porque la pandemia me ha obligado a encerrarme, o quizá porque tengo un hermano enfermo, o quizá porque tengo un familiar que desgraciadamente falleció. Y es tanta mi tristeza que prefiero encerrarme. Pero hay gente afuera que quiere solamente ser escuchada. Quizá a lo mejor al morir alguien cercano a mí, trato de encerrarme y trato de decir que yo sufro más que los demás. Pero si yo saliera a la calle y tuviese la oportunidad de escuchar a alguien que no se le murió uno, sino se le murieron 10, ¿a quién le dolería más? Quizá a lo mejor quien pierde más es quien gana más. Porque a lo mejor esa persona, a pesar de sus 10 seres queridos que se fueron, ha mantenido la fe y la confianza, porque él tiene que continuar la obra que Dios ha puesto en sus manos. Y quizá escuchándolo pueda renovar mi fe, pueda ayudarme a salir del dolor, pueda ayudarme a vender algo para pagar mis facturas. Siempre hay una solución. Por eso hay que apagar nuestros ruidos internos, nuestro temor, y dejar que Dios hable incluso a través de ellos. Y debemos de aprender a escuchar, porque no es lo mismo oír que escuchar. Ahora bien, aquel que ya no sabe escuchar a sus hermanos, pronto será incapaz de escuchar a Dios, porque también ante Dios no hará otra cosa que hablar. Así pues, existen muchas maneras para relacionarnos con Dios. La más importante de estas, sin duda alguna, es la oración. La oración que nos acerca y establece un vínculo de amor con quien nosotros sabemos perfectamente que nos ama. Para ello no necesitamos hablar a gritos para que nos escuche, sino simplemente hablar con Él en silencio y en la intimidad. Atender para escucharle interiormente. Teresa de Jesús también nos decía que el modo de pedir las cosas a Dios abre brecha para tener esta relación de amor. No es lo mismo en un lugar ruidoso que en el sagrario, que ya está justamente dispuesto el espacio para tener esa conversación, Él y yo. Lo mismo lo es este tiempo de Cuaresma, apropiado para hacer un alto en el camino, evaluar nuestra vida y hablar a Dios desde mi interior. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Allí está lo que decíamos al principio. Cierra tu habitación, cierra tus puertas, habla con tu Padre, ora. Porque es una plática en lo secreto, en la tranquilidad, de corazón a corazón.
esa plática interior con nuestro Padre, con nuestro Creador. Pues Él lo que ve en lo secreto, te recompensará en público. El aposento es mi pensamiento, y lo cierro donde encuentre a Dios. Esto quiere decir aprovechar el tiempo mientras espero el autobús, mientras me traslado al trabajo, mientras mi comida se está preparando. Ahí entro a mi aposento, que es mi mente, y por un breve momento cierro la puerta. Hago silencio y comienzo a orar a Dios que me escucha y a quien yo también me dispongo a escuchar. Teresa de Jesús relacionaba muy bien estas cosas. Por eso decía que el Señor también andaba entre los pucheros, en la cocina. Esto nos ayuda a entender que estamos muy distraídos y perdemos la posibilidad de encontrar a Dios en nuestro interior. La amistad con Dios. Y repitamos este texto. Puedo aprovechar el tiempo, puedo retirarme a mis aposentos, es decir, cerrar mi mente, mis pensamientos, mientras me traslado al trabajo, mientras mi comida se está preparando, mientras espero el autobús. Es decir, no necesito hablar con Él 20 horas. Basta un momento para hablar con Él. Entonces, dice Teresa, nos ayuda a entender que estamos distraídos y perdemos la posibilidad de encontrar en nuestro interior la amistad con Dios. Perdemos la posibilidad de encontrar en nuestro interior la amistad con Dios, tal como le pasó al hombre del cuento anterior. Por otro lado, al orar en silencio, Jesús nos enseña también a orar de manera sencilla, que nos deja justamente en el Padre Nuestro. Estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan, y perdona cada día nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que os debe, y no nos dejes caer en tentación. Justamente, esta lectura del Santo Evangelio que pueden encontrar en su Biblia, y vamos a empezar a dar citas bíblicas. Mateo 6, versículos del 7 al 15. Aquí pueden leer en su Biblia justamente este texto. Pero también lo encontramos en Lucas 11, versículos del 1 al 4. Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15, y Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Justamente el día 22 de febrero, nuestro párroco nos presentaba esta hermosa lectura del Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho. No hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados.
No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, mucho antes de que se lo pidan. Y nos da la oración del Padre Nuestro. Esto fue justamente el día 22 de este mes, justamente el día lunes. Escuchábamos este maravilloso texto. Como vemos, hermanos, entonces, el silencio nos permite entender lo que pedimos y para qué lo pedimos. Nos abre a la comunicación de Dios. Después, en el libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10, nos habla de los habitantes de Nínive, que se arrepintieron de su mala conducta. Y como nos contaba nuestro párroco, nos explicaba en su hermosa homilía, a pesar de que el rey ninivita era un rey pagano, al escuchar que dentro de 40 días Nínive iba a ser destruida, que se vistieran las personas con sayal, que estuvieran en ayuno, el mismo rey se levanta del trono, se quita el manto, se viste de sayal, se sienta sobre la ceniza, y en nombre de él propio y de sus ministros manda a proclamar en Nínive que los hombres y los animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, sino que ellos también ayunen. Que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios. Que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone. Aplaquemos el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios ve sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambia de parecer y no les manda el castigo que había determinado imponerles. Qué hermosa lectura nos encontramos. Creer en Dios. No lo conocían, pero escucharon la palabra. Escucharon la palabra y atendieron. Repito, escucharon la palabra y atendieron al llamado de Dios. También el día 23 nos encontramos en la primera lectura del libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, en sus versículos del 10 al 11. Esto dice el Señor: como bajan del cielo y la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Así será la palabra de mi boca. No volverá a mí sin resultado,
sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Creer, escuchar, atender, obedecer. Pero también sucede esto con nosotros cuando oramos. Sabemos que nuestra oración que sale de nuestra boca no volverá sin un resultado, sino que se hará la voluntad de Dios. Por eso decimos, cada vez que se reza el rosario, que se haga tu voluntad, si es del agrado de ella y si va a ser para beneficio nuestro. Y aquí es donde regresamos. Como vemos, se nos permite entender lo que pedimos y para qué lo pedimos. ¿Por qué pedimos y para qué lo pedimos? Y repetimos, aquí hemos leído testimonios de hermanos que estaban muy graves. Y nuestra palabra salió de nuestra boca, nuestra petición salió, pero no regresó sin ningún resultado, ¿verdad? Regresó con un resultado totalmente maravilloso. Nuestros hermanos han ido sanando poco a poco, pero ahí está el resultado. Nuestro párroco también nos los decía cuando inició la vacunación, ¿verdad? Que esto era también obra de Dios. Ahí estaba la ayuda de Dios. Nuestras oraciones durante este año salieron de nuestra boca y regresaron con un resultado. ¿Se hizo la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la misión? Que nosotros nos protejamos de esa terrible pandemia. Pero también nuestra misión consiste en que nuestra fe ahí esté, que se cimiente, que sea más firme, que seamos más constantes. Me ha tocado la fortuna de también rezar novenarios. Y yo se los he dicho, nunca dejen de orar el rosario. Porque van a encontrar el consuelo, van a encontrar la fortaleza, van a renovar su fe y de verdad van a aceptar la voluntad de Dios. Voluntad, no imposición. Pero tal parece que no escuchan. Termina el novenario y nadie se aparece. También me han tocado casos en los que piden el novenario y ningún familiar siquiera hace un comentario, es más, ni siquiera entran. Como diciendo, te dejo el alma de mi difunto y a ver qué sucede. ¿Por qué pedimos y para qué lo pedimos? Desde esa confianza en el silencio, entendemos que Dios entiende todo y nos conoce a la perfección. Basta con solo decirle, Padre, danos lo que más nos conviene. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Cómo todo se va entrelazando, ¿verdad? Entonces, Dios nos entiende a la perfección y también nos conoce. Y como decía nuestro párroco, pues es que Dios ya sabe lo que necesito, ya para qué le pido, no. Por el contrario, toca y se te abrirá, pide y se te dará. Así nos decía nuestro párroco en la semana. Entre más pides, más tienes el deseo de alcanzar esa gracia. Entre más pides, más tienes el deseo de que se te conceda esa gracia.
Es bueno entonces escuchar las homilías que nuestro párroco nos dice, que nos regala con ese conocimiento, con esa sabiduría. Por eso también en nuestro rosario pedimos por nuestro Santo Padre, el Papa, ¿verdad? Pero también pedimos por nuestro párroco, que son quienes nos van guiando por el camino. Y nos desmenuzan estos textos tan maravillosos para que cada uno de nosotros lo entendamos, pero también, como Él nos combinaba, ponlo en práctica. La palabra de Dios no solamente se guarda, sino se pone en acción. A este respecto, Santa Teresa de Jesús nos dice: las almas que silencian el corazón para escuchar a Dios, ¿no les parece que están ya en este mundo? ¿O quieren ver? Ni oír otra cosa que solo a Dios. Nada les causa pena, ni parece que pueda causársela. Están tan embebidas y absortas que no recuerdan que haya más que desear. Y de buena gana dirían con San Pedro: Señor, hagamos aquí 3 moradas. Y realmente es así. Cuando tú silencias tus ruidos internos para escuchar a Dios, realmente te sientes que estás en otro mundo, en otro nivel. Qué hermoso llegar a tener este tipo de experiencia con Dios. Y entonces aquí también, cuando dice Pedro, Señor, hagamos aquí 3 moradas, yo me remonto justamente al rezo del Santo Rosario, en la transfiguración de Dios. El misterio, sin duda alguna, que nos demuestra el porqué son los misterios luminosos. No encuentro otra explicación más que esa. Una maravilla. Entonces, Pedro, al ver la transfiguración de su maestro, dice: pues hagamos aquí 3 moradas. Una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Y nosotros nos quedamos aquí. ¿Por qué? Porque ellos ya no querían regresar pues al mundo material, quizá, ¿verdad? Si no fue tal la experiencia que les dejó la transfiguración del Señor, que ya no querían volver quizá a la realidad. Vamos a dejar unos minutos de silencio. Vamos a encender nuestro cirio, para los que tengan un cirio, para los que puedan tener una veladora o una luz a su alcance. Vamos a encender pues este cirio, nuestra vela, una veladora, o vamos a acercarnos lo más que se pueda a una luz tenue. Y les voy a pedir que cierren sus ojos y que escuchen con atención esta oración. Vamos a cerrar nuestro cuarto y vamos a escuchar con atención esta oración. Perdón, Señor, por los momentos en que no guardo silencio para escuchar tu voz. Perdón, Señor, porque hablamos y no vivimos lo que decimos. Perdón, Señor, porque pedimos y no compartimos.
perdón, Señor. Porque nos gustan tus cosas, pero no nos comprometemos, perdón, Señor. Porque decimos serte fieles y muchas veces te olvidamos, perdón, Señor. Hoy, desde lo hondo de mi pequeñez, elevo a ti mi oración y te pido perdón, Señor, perdón. Por no atender a tus mandamientos y hacer mi voluntad, perdón, Señor. Porque en ocasiones en este tiempo de Cuaresma no ayuno, no te regalo nada, perdón, Señor. Porque aún viendo tus maravillas, no creo en ti, perdón, Señor. Porque aún viviendo maravillosas experiencias y momentos tan gratos que me regalas, no valoro mi vida, perdón, Señor. Porque cuando tengo que hablar, prefiero callar, aunque sepa que se comete una injusticia, perdón, Señor. Perdón, porque en el día quizá me absorbe el tiempo más lo material y cosas que no son importantes y me alejan de ti. Perdón, Señor. De nueva cuenta, desde lo hondo de mi pequeñez, elevo a ti mi oración y te pido perdón, Señor. Voy a dejarlos unos minutos con esta hermosa imagen que nos demuestra el amor que Dios tiene por ti, que tiene por tu familia, porque Él, a pesar de su grandeza, quiso volverse pequeño para habitar entre nosotros. Por eso, esta imagen que estamos viendo de la Santa Eucaristía, ahí es donde justamente Jesús quiso quedarse preso en el sagrario por ti y por mí. En esta tarde, en que ya concluiremos este momento, un breve momento de oración y de reflexión, dejo estos minutos para que desde el fondo de tu corazón cierres tu habitación por unos instantes y hables frente a esta hermosa imagen. Ahí está Dios. Ahí está el profundo amor que sintió por ti y decidió quedarse en lo más pequeño. Ahí es donde te demuestra su humildad, donde te demuestra que aún siendo grande, se vuelve pequeño para entrar a ti mediante una hostia consagrada, para habitar en tu interior, para dejar que entre en ti y obre sus maravillas. Minutos que tú le vas a dedicar desde el fondo de tu corazón a esta imagen de la Sagrada Eucaristía y puedas hablar con Él desde el fondo de tu corazón.
everybody from a very wintry British Columbia. Much warmer today, -3. If you can believe, this place is a semi-arid desert in the summertime. It can get to about 40 degrees here in the heat of August, and this lake behind me is just fantastic in the summer. But winters are beautiful too. Just got to get used to the cold. But on days like this, it's quite pleasant, even though it's chilly. Just wanted to touch base on my laptop lifestyle journey. As I've mentioned before in previous videos, I really felt the last year or so I was just in a rut, 9 to 5 rat race. I just couldn't really picture myself doing the rat race for the next 15 to 20 years. And I was too scared to make a move, thinking it was safer to stay as I was. You know, my income was just about covering my expenses, and I considered that to be a good result, a good win. But you know, there'd be no vacations, no putting money aside for retirement. I was really just getting by. So I scoured the internet, I Googled for businesses I could do from home, and I came across this laptop lifestyle. Never heard of it before myself, but I clicked on a link which sent me 4 free videos. Very unlike me to click on links asking for free stuff, because cynical me thought it was a scam, but I did. And I got 4 free videos by email. I watched them. They were informative. They were no BS. There was no hype, just straight to the point. And I have learned some digital skills this last couple of months, which I'm now putting to use. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor, que se hace presente en la Sagrada Eucaristía y que nos ha hecho el honor de concedernos vivir estos momentos de reflexión, estos momentos que incluso nos llegan a poner sensibles, que nos llegan a poner, como dirían, con la piel chinita. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que tengamos siempre una relación duradera por medio de la oración. Que realmente entendamos la importancia de lo que es orar. No solamente rezar. Rezar, como nos decía nuestro párroco, nos enseñan desde niños el Padre Nuestro. Pero no nos tomamos esos minutos de tranquilidad y serenidad para paladear el Padre Nuestro. Que Dios siempre nos guíe por el buen sendero, que mediante esta luz que este servidor tiene aquí enfrente de un cirio, y que esta luz es tan tranquila, no se mueve con el viento, me llene también de esa tranquilidad y de esa paz. Que no me mueva ni para un lado ni para el otro, sino que siempre sea hacia donde Él quiere guiarme. Que me dé la oportunidad de continuar orando, y siempre tengamos esa comunicación directa por medio de la oración. Que de ahora en adelante, cada vez que yo rece una oración, cada vez que yo rece el Santo Rosario, le dé justamente esa dimensión y esa importancia a estas oraciones, que podemos hacerlas y que son repetitivas, pero cada una de ellas tiene un sabor diferente. Cuando se reza el rosario, se dice que las 3 primeras cuentas, o en las 3 primeras cuentas, solicitemos a Dios y a la Santísima Virgen María su auxilio y su intercesión ante Dios nuestro Creador. Las siguientes 3, que pidamos por los demás.
Y las 4 restantes, tengamos presente siempre a nuestra Santísima Virgen María. Y realmente no lo hacemos. Por eso hay que pedirle a Dios muchísimo para que nos enseñe a orar y para que nos enseñe a disfrutar realmente todo lo que recemos. Vamos, queridos hermanos, una vez sabiendo o teniendo conocimiento, aunque sea breve, de lo que es una oración, cómo hacer esa oración, cerrando nuestras puertas y hablándole a Dios desde el fondo de nuestro corazón. Y que no nos vaya a pasar como la historia del cuento del Señor, ¿verdad? Que Dios se manifestó y pues todo lo hizo a un lado. Así es que, queridos hermanos, vamos a concluir pues este momento que Dios nos ha obsequiado para orar, para realizarle esta oración final. Te agradecemos, Señor, por habernos permitido estar en tu presencia. Te pedimos que nos ayudes a transmitir este pequeño ejercicio cuaresmal con sencillez y amor. Te pido que me ayudes a saber guardar silencio para encontrarte en los demás. Ayúdanos a llevarte siempre a los hermanos más necesitados de tu divina misericordia. A ser fermento para establecer entre todos los hermanos tu reino. Amar a mis semejantes y a encontrarte a ti en cada uno de ellos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, tu dulce y santo Hijo. Amén. Una tarea que quiero compartirles es que antes de dormir, en un momento de silencio, realicen una oración de agradecimiento a Dios por todo el amor que te tiene y que muchas veces por el exceso de trabajo no has podido apreciar. Anota en un cuaderno, en unas breves líneas, un aprendizaje que te haya dejado el día de hoy este pequeño ejercicio. Anótala en una hoja para que si algún día se te llega a olvidar, recuerdes que en unos minutos te tomaste el tiempo para escuchar todas y cada una de estas palabras que te enseñaron a orar. Y sobre todo, que esa oración te trajo beneficios. Y el más grande de ellos, el amor de Dios. Gracias de verdad. Gracias primeramente a nuestra Santísima Madre de la Luz. Gracias al Divino Espíritu, en el que siempre confiamos para que se nos abra el entendimiento y pueda entrar la palabra de Dios, no solamente en nuestras mentes, sino en nuestro corazón, y que ahí se anide, que se fermente y que salga para quienes lo necesitan. Gracias, Virgen Santísima de Guadalupe, por siempre escucharnos, por quererte quedar en esta bendita tierra que fue justamente y quedó bendita por tu presencia. Que le demos valor a esa presencia, pues es un honor que la Santísima Madre de nuestro Señor Jesucristo
haya querido justamente aparecer en esta tierra. Por algo fue y te agradecemos. Te agradecemos infinitamente, Virgen Santísima María, que nos permitas y que nos hayas regalado esta tarde de reflexión y de oración. Gracias al Divino Corazón de Jesús, porque siempre está con nosotros. Ese corazón tan amoroso siempre está ahí. Y hoy nos enseña a que debemos de observarlo en la más mínima manifestación de la naturaleza y en el rostro de los más pequeños. Gracias a todos ustedes porque nos permiten llegar justamente por estos medios electrónicos, no solamente a su celular, sino queremos llegar y tocar el corazón de cada uno de ustedes, para que siempre esta semilla quede ahí en ustedes y puedan compartirla y puedan dejar crecer ese árbol que Dios quiere que sea, que Dios quiere que crezca. No importa cuántos problemas tengamos que pasar, angustias, pero nosotros sabemos que con el paso del tiempo jamás se queda estacionada en nuestra vida, sino que es la fe que tenemos en Dios y en nuestra Santísima Virgen María quien nos conmina a dar siempre un paso más adelante, un paso más allá de la tristeza, un paso allá más de la angustia. Dios está ahí y Dios quiere quedarse esta tarde en ti y en tu corazón. Deja que hable, escúchalo. Deja que Dios actúe en ti, pero jamás, por ninguna circunstancia, dejes de sonreír, porque una sonrisa es Dios en acción. Que tengan todos una excelente tarde, que el Divino Corazón de Jesús y nuestra Santísima Virgen María siempre los cuida y los protege de todo mal y peligro a ustedes, a su familia, y sobre todo y lo más importante, que esta hermosa luz habite en sus corazones, ilumine siempre sus hogares. Gracias por este momento, gracias a todos ustedes, gracias por quedarse. Un abrazo, que tengan excelente tarde.